¿Cómo hacer un bolso con un pantalón vaquero o jeans que no usas? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este vídeo te muestro cómo hice un bolso con este pantalón vaquero y además le puse un forro con bolsillo y cremalleras. Además del pantalón voy a reutilizar esta tela que era de una camisa y que ya he usado en otros tutoriales. De esta tela voy a utilizar esta pieza que es donde viene el mismo bolsillo de la camisa. También voy a reutilizar el asa que era de un bolso que ya estaba todo roto y manchado, pero el asa está perfecta y tiene todos los herrajes y las hebillas. De ese mismo bolso voy a reutilizar la parte de la cremallera que funciona perfectamente. Así que de esta pieza voy a recortar el trozo de una de las cremalleras. Y también voy a reutilizar esta cremallera que era la que venía dentro del bolso, para ponerle otro bolsillo al forro. Lo primero que vamos a hacer es descoser el pantalón por la parte de abajo de lo que es el tiro o la entrepierna. Lo descosemos por delante y por detrás, de manera que podamos montar una pieza encima de la otra para que quede plano, como si fuera una falda. Luego lo vamos a coser por aquí siguiendo la misma línea que tenía la costura original, tanto por delante como por detrás. Yo voy a utilizar en la máquina un hilo que sea marrón y un poquito grueso, lo más parecido al color original del pantalón. Voy a pasar una costura por la parte donde están los botones para que no se abra. Nos debe quedar algo así. Luego, para darle la forma del bolso, lo vamos a cortar por aquí en línea recta. Con el trozo de tela que nos sobró le vamos a cortar una pieza rectangular alargada para hacer la base o el fondo del bolso. Para coser estas piezas primero le vamos a dar la vuelta para poner así del revés a esta parte y ponemos la pieza rectangular de manera que quede el derecho con el derecho y la parte del centro que quede justo la costura con la costura. Lo voy a sujetar con alfileres para poderlo coser o si tú prefieres también lo puedes hilvanar. Sujetamos con alfileres también el otro lado. Pasamos la máquina haciendo una costura recta dejando 1 centímetro aproximadamente. Es muy importante tener cuidado cuando llegues a la parte de la esquina, ya que debe quedar con esa forma y además tener cuidado de que no vayamos a hacer un pliegue o una arruga pisando una tela sobre otra. Llevamos la máquina hasta la esquina y ahí levantamos, giramos, estiramos bien para que la tela quede recta y cosemos. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades y reciclaje creativo. Terminamos de coser ese lado y hacemos lo mismo con las otras dos esquinas para que nos quede completamente cuadrado. Fíjate, te debe quedar algo así. Luego, para reforzar, voy a pasar la máquina en zigzag por todo el borde de la tela. Y esto también servirá para que la tela no se deshilache. Y voy a pasarle otra costura recta para reforzar aún más el fondo del bolso. Vamos a darle la vuelta para ver cómo queda. Tenemos que intentar que la esquina salga completamente. Y estiramos muy bien las costuras. El bolso como tal ya está casi listo. Ahora con esta tela le vamos a hacer el forro. Vamos a cortar dos piezas grandes del tamaño del bolso, pero que lleguen hasta la parte de aquí. Además cortamos otra pieza que será uno de los bolsillos internos, el que le voy a poner la cremallera.
Calcula el tamaño de la tela según el tamaño de la cremallera. Doblamos el borde de la tela hacia adentro y lo pasamos por el borde de uno de los lados de la cremallera. Nos debe quedar así, yo lo prefiero con la costura vista. Cortamos otro trocito de tela mucho más pequeño y lo vamos a coser del otro lado de la cremallera de la misma forma. Listo, ¿ves? Queda perfecto. Ahora esta pieza, que es el bolsillo, lo vamos a coser a una de las piezas grandes del forro. Según el tamaño de la cremallera, vamos a hacerle un corte a la tela. En este corte vamos a doblar la tela un poco hacia adentro y lo vamos a coser justo encima de la cremallera, como encima de la otra tela que pusimos. Si quieres ver más ideas como estas, con tutoriales, con el paso a paso, visita mi blog crearyreciclar.com y además encontrarás información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Nos debe quedar algo así. Y ahora debemos doblar la tela que le pusimos a la cremallera para cerrarlas y así hacer el bolsillo. Primero unimos las dos piezas por la parte de abajo. Después lo estiramos un poquito para que nos quede el bolsillo como hacia abajo para coser bien ahora por los lados. Listo, así de sencillo le podemos hacer un bolsillo al forro del bolso. Pero me he dado cuenta que he puesto el derecho de la tela hacia afuera. La idea es que cuando se abra la cremallera, por dentro el bolsillo quede del derecho hacia adentro. Pero bueno, como eso al final no se va a ver, pues no importa tanto. Pero si lo quieres hacer para vender, es mejor que quede perfecto. La otra pieza es la que tiene el bolsillo de la camisa. Así por dentro el forro tendrá un bolsillo con cremallera y otro bolsillo que será como un saquito para poner las llaves, el teléfono o lo que tú quieras. Ahora vamos a coser la cremallera grande en la parte de arriba de estas dos piezas del forro. Yo voy a aprovechar esta cremallera y le voy a dejar incluso ese trozo de la tela esa marrón porque me gusta cómo se ve. Fíjate la forma correcta donde poner la cremallera para no equivocarnos. El trozo este de tela y la cremallera que queden hacia arriba, del derecho, por decirlo así. Y luego por la parte de adentro le damos un doblez como de 1 centímetro a la tela y la vamos a coser por aquí, por todo el borde de uno de los lados de la cremallera. La idea es que cuando abras la cremallera y puedas ver el bolso por dentro, la tela de adentro esté al derecho. Esto es muy importante porque si no los bolsillos no van a funcionar. Cosemos la otra pieza de la misma forma en el otro lado. Fíjate, lo muestro otra vez para que vean porque esta parte es muy importante. Cuando abres la cremallera, por dentro las piezas tienen que estar al derecho. Si lo miras así, como por dentro del bolso, la cremallera te queda del revés. Ahora simplemente cosemos por los dos lados y también por la parte de abajo para cerrar el forro. Bueno, voy a guardar esta pieza, el forro, para coserla después porque antes le voy a poner el asa. Como yo voy a reutilizar el asa de otro bolso, pues lo tengo muy fácil, ya que está perfectamente cosido y con los herrajes colocados. Si vas a hacer uno desde cero, puedes tomar de ejemplo esta asa y tratar de hacer algo parecido
comprando los herrajes en una mercería. Voy a coser los extremos de las asas a cada lado del bolso. Pero esta vez lo voy a coser a mano porque no creo que mi máquina me dé para coser estas piezas así de tela tan gruesas. Lo importante es coserlo bien, de manera que no se vea la costura, pero que al mismo tiempo quede fuerte, ¿no? Quede resistente y el asa pueda aguantar perfectamente el peso del bolso. Me encanta cómo se ve. Fíjate que la combinación de colores se ve perfectamente y este aro de metal me encanta. Aquí le podemos colgar un detalle decorativo o el llavero. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora tan solo nos queda meterle el forro por dentro y coserlo. Si tú no le quieres hacer el forro, pues nada, no se lo haces y te saltas este paso y como ves ya tienes un bolso completamente terminado. Sin el forro el bolso sería completamente útil. Para coser el forro simplemente lo metemos dentro del bolso y sujetamos este trozo de la tela marrón justo por aquí en el borde de esta costura y lo cosemos. Esta parte también la voy a coser a mano, pero si tú tienes una buena máquina o una máquina un poquito más potente, lo puedes coser perfectamente a máquina. Lo cosemos por los dos lados y listo. Ya el bolso está terminado. Como ves, es bastante fácil de hacer. Lo único que puede tener un poquito de complicación es hacer el forro, pero si quieres simplemente utiliza una pieza de tela que a lo mejor ya tenga un bolsillo y así ya tienes un bolso perfecto para tu día a día. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta idea? Escríbeme en un comentario si alguna vez has hecho un bolso con un pantalón vaquero como este, si se te ocurre otra idea o si lo harías de una manera diferente. Bueno, ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. Recuerda visitar mi blog creayrreciclar.com, en él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Y no te olvides, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que te lleguen los mensajes cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!